Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y seamos sinceros, el de muchos de nosotros también. El título lo dice todo: Hande Erçel explota por las fotos de Kerem Bürsin. El escándalo que nadie vio venir. Prepárense porque este chisme viene con mucha tensión, revelaciones inesperadas y por supuesto, mucho drama. Para aquellos que no están familiarizados con estos nombres, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Han protagonizado juntos la exitosa serie Love is in the Air, que los catapultó a la fama internacional y, lo más importante, los convirtió en una de las parejas más queridas y comentadas del mundo. Su química en pantalla era innegable y la gente no podía evitar fantasear con que esa magia fuera real también fuera de las cámaras. Y bueno, por un tiempo pareció que sus deseos se habían cumplido. Hubo besos, abrazos, fotos en redes sociales, entrevistas donde se miraban con complicidad, y todo el mundo estaba convencido de que eran el uno para el otro. La relación, como suelen hacer las relaciones en el ojo público, llegó a su fin. Aunque para ser exactos, hubo varios rumores y especulaciones sobre el fin de su relación. Algunos medios afirmaban que las agendas apretadas de ambos y las exigencias de la fama habían desgastado la relación. Otros mencionaban diferencias creativas y personales que se volvieron insalvables. El caso es que la separación fue discreta en un principio, se habló de un acuerdo amistoso para mantener la imagen de ambos y evitar un circo mediático. Sin embargo, las aguas comenzaron a agitarse cuando empezaron a surgir rumores sobre el porqué y cómo de la ruptura. Hubo especulaciones sobre posibles terceras personas, rumores de infidelidad y una buena dosis de especulación por parte de los medios de comunicación y los fans. Pero últimamente las cosas se han puesto más interesantes y más complicadas. El detonante de todo este escándalo fueron, como no, unas fotos. Unas fotos específicas de Kerem Bürsin, que fueron tomadas por los paparazzi y que, al parecer, no le hicieron ninguna gracia a Hande Erçel. En estas fotos, Kerem aparecía en compañía de otra mujer concretamente. La reacción inicial de Hande, según fuentes cercanas, fue de sorpresa y, por supuesto, de cierta molestia. ¿Por qué? Bueno, ahí es donde el chisme se pone jugoso. Los rumores indican que aunque su relación terminó hace un tiempo, Hande y Kerem mantuvieron una relación cordial y hasta cierto punto amistosa. Se especulaba incluso con la posibilidad de que pudieran volver a trabajar juntos en el futuro. De hecho, había proyectos en desarrollo que los involucraban a ambos, y los fans soñaban con verlos juntos de nuevo en la pantalla. Sin embargo, las fotos parecieron romper esa tregua. Al parecer, Hande no esperaba ver a Kerem en situaciones tan íntimas con otra persona, y esto, sumado a la atención mediática que generó el asunto, la habría hecho estallar. Las redes sociales, como siempre, fueron la caja de resonancia de toda esta situación. Los fans de Hande y Kerem, divididos, comenzaron a opinar y a especular sobre lo ocurrido. Algunos defendían a Hande argumentando que era completamente válido que se sintiera dolida o decepcionada. Otros, en cambio, criticaban su reacción, argumentando que ya no estaban juntos y que Kerem tenía derecho a rehacer su vida sentimental. Hubo ataques, defensas, teorías conspirativas y todo lo que se pueden imaginar en estos casos. Asterisco asterisco desmenuzando las reacciones, un análisis en profundidad asterisco asterisco. Ahora bien, ¿qué sabemos sobre la reacción de Hande? Bueno, aquí es donde la cosa se pone más difusa, porque obviamente, Hande no ha salido a confirmar ni a desmentir nada abiertamente. Sin embargo, según fuentes cercanas y analizando sus movimientos en redes sociales, se puede inferir algunas cosas. Lo primero que notamos fue un silencio. Hande, conocida por su activa presencia en redes sociales, disminuyó su actividad. Sus publicaciones se hicieron menos frecuentes y, cuando las hacía, eran más enfocadas en su trabajo y sus proyectos, y menos en su vida personal. Esto para muchos fue una clara señal de que estaba lidiando con algo, de que estaba evitando el escrutinio público. Este silencio en un mundo digital donde la inmediatez es clave, fue en sí mismo una declaración. Evitó las entrevistas, los eventos públicos con mucha exposición, y se enfocó en su trabajo, que es, al final, el refugio de muchos artistas en momentos de crisis. Luego comenzaron a surgir ciertos me gusta y comentarios en redes sociales de gente cercana a Hande. Algunos de ellos con mensajes sutiles, pero evidentes, de apoyo hacia ella. Otros con indirectas hacia Kerem.
Por ejemplo, un me gusta a una publicación que hablaba sobre la importancia de la lealtad en las relaciones. O comentarios que sugerían que la verdad siempre sale a la luz. Todo esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones y la tensión. La comunidad online se convirtió en un campo de batalla, donde cada me gusta y cada comentario eran analizados con lupa. Un detalle que no pasó desapercibido fue el hecho de que Ande, en las semanas posteriores a la publicación de las fotos, apareció en eventos públicos luciendo radiante y enfocada en su trabajo. Era como si quisiera demostrarle al mundo que estaba bien, que la situación no la había afectado. Red carpet, sesiones de fotos, entrevistas promocionales. Ande se mostró profesional y resuelta. Sin embargo, muchos fans notaron una cierta tristeza en su mirada, como si, a pesar de su aparente fortaleza, aún estuviera procesando lo sucedido. Las fotos, los vídeos, las expresiones faciales, todo se convirtió en material de análisis para sus seguidores, que buscaban señales de lo que realmente sentía. *** El silencio de Kerem, estrategia o desinterés, ***. Y hablando de Kerem, ¿qué ha dicho él al respecto? Pues al igual que Ande, Kerem ha optado por el silencio. No ha hecho declaraciones oficiales sobre el tema, ni ha respondido a las acusaciones ni a las especulaciones. Simplemente ha seguido con su vida, trabajando en sus proyectos y manteniéndose alejado de la polémica. Algunos interpretan esto como una estrategia para evitar alimentar el fuego y para proteger su imagen pública. Otros como una falta de respeto hacia Ande y hacia la situación en general. Este silencio, aunque comprensible desde una perspectiva de relaciones públicas, ha generado aún más especulaciones. ¿Por qué no hablar? ¿Qué es lo que realmente está pasando? El hecho de que Kerem no haya querido dar su versión de los hechos solo ha avivado la llama de la curiosidad y ha alimentado las teorías de los fans. Se ha convertido en un misterio y, como todo misterio, atrae la atención. ***, las teorías del por qué le molestó a Ande, ***. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué explota Ande? ¿Qué es lo que realmente le molestó? Las teorías son muchas. El factor sentimental podría ser que simplemente no le gustó ver a Kerem con otra persona, especialmente si aún tenía sentimientos por él. Aunque hayan terminado su relación, es normal que exista una conexión emocional, y ver a tu expareja con alguien más puede ser doloroso, independientemente del tiempo que haya pasado. Los celos, el orgullo herido, la decepción. Todos estos sentimientos pueden entrar en juego. La atención mediática también podría ser que le molestara la atención mediática que generó el asunto, y el hecho de que se convirtiera en un tema de conversación en redes sociales y en los medios de comunicación. La exposición de su vida privada es un precio que los famosos pagan, pero nadie está obligado a disfrutarlo. La forma en que se enteró o quizás, lo que más le molestó fue la forma en que se enteró de la nueva relación de Kerem. Tal vez no fue por boca de él, sino a través de los medios o de terceros. Enterarse de algo tan personal a través de la prensa es una experiencia dolorosa para cualquiera, y más si se trata de alguien con quien tuviste una relación importante. La imagen pública y los contratos Otra teoría, más compleja, involucra la imagen pública de ambos actores. Tanto Ande como Kerem tienen carreras exitosas y son muy conscientes de la importancia de mantener una imagen positiva frente al público. La exposición de sus vidas privadas y la especulación sobre su relación podrían afectar sus proyectos y sus contratos publicitarios. En el mundo del espectáculo, la imagen es fundamental, y un escándalo puede ser perjudicial para la carrera de cualquiera. Analizando la dinámica de la fama y las relaciones Es importante recordar que Ande y Kerem no son solo individuos, son marcas, productos. Su relación, su ruptura, sus reacciones, todo se convierte en contenido para el público. Los fans, los medios, los anunciantes, todos tienen interés en su vida privada, y esto ejerce una presión constante sobre ellos. La fama, aunque ofrece muchas ventajas, también tiene un precio. La falta de privacidad, la constante exposición, la presión por mantener una imagen perfecta. Todo esto puede afectar las relaciones personales y la salud mental de las personas. La situación actual, un armisticio temporal, En resumen, lo que sabemos es que Ande Erçel, de alguna manera, reaccionó a unas fotos de Kerem Bürsin,
y esa reacción generó un revuelo importante. No sabemos la verdad absoluta ni qué pasó exactamente. Pero podemos especular, analizar y debatir sobre los diferentes escenarios posibles. Lo que sí es seguro es que una vez más, nos encontramos ante un drama digno de una telenovela turca, con todos los ingredientes que amamos: amor, desamor, celos, rumores y por supuesto, mucho glamour. Ahora bien, la situación actual. ¿Dónde estamos ahora? Pues la polémica parece haber amainado un poco. Tanto Hande como Kerem han seguido con sus vidas y sus carreras. La atención mediática ha disminuido y las especulaciones se han calmado, al menos por ahora. Sin embargo, la tensión latente sigue ahí, y no sería de extrañar que volviéramos a ver otro capítulo en esta historia en cualquier momento. El mundo del entretenimiento es así, impredecible, cambiante y siempre dispuesto a sorprendernos. *** reflexiones finales y expectativas futuras ***. Este escándalo nos recuerda la fragilidad de las relaciones en el ojo público y la dificultad de mantener la privacidad en un mundo cada vez más conectado. Nos invita a reflexionar sobre la presión que sufren los famosos y sobre el impacto de la fama en sus vidas personales. ¿Qué depara el futuro para Hande y Kerem? ¿Volverán a trabajar juntos algún día? ¿Encontrarán la paz y la felicidad en sus vidas personales? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: sus fans seguirán atentos a cada paso que den, a cada publicación en redes sociales, a cada rumor que surja. El interés en sus vidas es innegable y la historia de Hande y Kerem, con sus altibajos y sus misterios, seguirá siendo un tema de conversación para muchos. Y bueno, chicos, creo que con esto hemos cubierto los puntos principales de este chisme. Hemos hablado de las fotos, de la reacción de Hande, de las especulaciones y de la situación actual. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante. Gracias por estar aquí, por escucharme, por compartir este tiempo conmigo. Si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún otro vídeo sobre el mundo del entretenimiento. Y dejen sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre este escándalo? ¿Creen que Hande tenía razón en su reacción? ¿O creen que es todo parte de la vida pública? Me encantaría leer sus opiniones. Una vez más, gracias por ver, por el apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no se olviden de darle a la campanita para no perderse nada. Chao.